Una de las particularidades que a mí me gusta del shell de Korn es el cambio rápido de directorios. Al menos por el momento, no, que yo sepa, otros shells no lo implementan. Y para mostrarte a qué me refiero, te lo enseñaré a través de estas dos terminales. Supongamos que me encuentro en el siguiente directorio: Firefox Files, y acá me encuentro en TWM Files. Supongamos que tengo estos dos directorios. Para poder aplicar esto que te voy a mostrar, es necesario que ambos compartan o tengan similitud en el directorio. Si te das cuenta, lo que comparten el directorio de DWM con el de Firefox es que en ambos me encuentro en un directorio que se llama Files y Files. Si yo me encontrara en otro shell, por ejemplo Bash, KSH, OKSH, MKSH, posiblemente ZSH, la verdad nunca lo he utilizado, por eso es que digo posiblemente, o en Dash, para poderme cambiar a un directorio, al directorio, en este caso de Firefox, lo que tendría que hacer es esto: cd // Firefox y Files. Tendría yo que escribir todo esto para cambiarme a ese directorio. Ya me encuentro en el directorio de Firefox. Sin embargo, en KSH, lo único que yo tendría que hacer es, partiendo de este directorio, puede ser también de acá, son los mismos, pero para que sea aún más claro esto que te quiero decir, es que lo único que yo tendría que hacer es indicar que voy a hacer un cambio de directorio del directorio padre, es decir, donde se encuentra este directorio que es Files. Su directorio padre sería Firefox. Que de Firefox me voy a cambiar, o quiero cambiarme en este caso, al directorio de DWM, pero quiero a su vez estar dentro de este directorio. Entonces lo único que tengo que hacer es escribir cd Firefox y DWM. Y te das cuenta, cambié rápidamente de donde estaba, de este directorio, a este otro, y no tuve que escribir todo esto. Sucede, o al menos a mí me sucede, que cuando me encuentro en más subdirectorios, es decir, tendría que 1, 2, 3, 4, ¿cómo se podría decir? Niveles. Si tuviera otros dos, tendría que haber escrito, repetido 2 veces esto para poder cambiar. Y a mí, en lo particular, me pasa que cuando es todo eso, me pierdo. Y esta forma con la que se maneja KSH, a mí en lo particular, se me hace más sencillo. Esto es lo que te podría decir en lo que respecta al cambio de directorio rápido utilizando el shell de KSH. Otra cosa que tiene de especial el shell de Korn es que tú puedes definir unos paths que te sirvan para cambiar de forma rápida, similar a esto, pero que como que le extiendes más a la funcionalidad del cambio de directorio que otros shells no tienen. ¿A qué me refiero?
es a lo siguiente. Te voy a mostrar cómo tengo mi archivo de inicio de sesión, ya que ahí tengo definidas varias funciones, ¿cómo se llaman? Variables de entorno globales. Y a lo que me refiero es a lo siguiente. ¿Dónde estamos? Acá está. A esto. El shell de core tiene esta función, el cdpat. Tú puedes definir tantos directorios quieras para poder hacer cambios rápidos de directorios. Yo tengo definido mi home, tengo definido dentro del home este directorio de datos, tengo definido este otro de Dropbox, tengo este otro donde guardo mis dots y este otro donde trabajo con LaTeX. Lo que puedo hacer es que no tengo que definir, o por ejemplo, si yo me quisiera dirigir a este directorio con algún otro shell, lo que tendría que hacer es escribir justamente ese path, que es home, Dropbox, Gitea, y de ahí dirigirme a el directorio que yo tengo dentro de este otro, que es el de Gitea. En este caso son estos los que tengo con shell, mis dots, mis scripts y los tutoriales que he hecho de Void. Si yo quisiera dirigirme al cuarto, entonces tendría que escribir tutoriales Void y ahí dirigirme a otro, por ejemplo a guías, o abrir algún archivo. En este caso no sería un cambio de directorio, sino especificar si quiero abrirlo, si quiero listarlo, si quiero mostrarlo. En este caso, como tengo un CD, entonces tendría yo que dirigirme a otro directorio. Acá puedo poner, por ejemplo, guías, y así es como cambio. Así es como sería en algún otro shell. En este caso, no sé, Bash o Dash. Así es como se tendría que hacer. Sin embargo, con el shell de core no es necesario escribir todo eso. Simplemente tengo que especificar el directorio padre, que en este caso el que haya yo definido en esta variable de cdpat para dirigirme. Por ejemplo, vamos a utilizar este otro directorio. Si yo quiero dirigirme a yo lo que yo haría es lo siguiente. Antes de hacer esto que te menciono, vamos a listar lo que tengo ahí. Yo tengo estos directorios. Entonces, supongamos que me quiero dirigir a el de Tec de Monterrey. ¿Qué es lo que hago? Simplemente hago cd Tec Monterrey. Y como te acabas de dar cuenta, hice el cambio rápido. No tuve que escribir todo esto para dirigirme ahí. Si yo quisiera cambiarme, regresando a ¿qué directorio? Al que tenía yo en tutoriales. Si yo quisiera ir, por ejemplo, a plantillas, yo simplemente, en este caso, haría cd tutoriales, sería tutoriales voy, porque me voy a dirigir a este directorio y después me voy a dirigir, en este caso, a binarios, por ejemplo, y listo, hice el cambio. Lo único el único pero que yo le veo es que tendrías que acordarte
o tener muy en claro qué directorios has definido acá en esta variable de cdpath para poderte moverte rápidamente entre ellos. Esto es lo que yo te puedo mencionar en lo que respecta a los cambios de directorio. Bueno, como te había comentado anteriormente, hay algunas cosas del shell de Korn que a mí en lo particular me gustan, y es básicamente sus funciones. ¿Cómo te podría explicar para que yo sea lo más claro posible? Todos los shells comparten funciones. Es una forma de poder construir de modo más cómodo scripts que van a ser bastante largos. Sin embargo, en el shell de Korn su funcionalidad se extiende un poco más allá de a lo que estamos acostumbrados, ya que la forma en la que se entiende o se cataloga a las funciones en el shell de Korn es que es más o menos un script dentro de otro script. Las funciones del shell de Korn se almacenan en la memoria del shell, mejorando así la capacidad de programación, porque, como lo mencioné hace unos momentos, ya se encuentran cargados en la memoria del shell y por lo tanto se ejecutan más rápido de lo que sería, por ejemplo, un script. Con las computadoras actuales esto ya no se nota tanto. Sin embargo, cuando este shell fue hecho y compartido con los demás, pues eran unas de las características por las cuales se sobresalía respecto a los otros shell. Otra cosa es, o más bien otra ventaja en el uso de las funciones en el shell de Korn, es que ellas no se ejecutan en procesos separados, sino que es decir, no se ejecutan como por ejemplo cuando son llamados los scripts por su nombre. Por ejemplo, yo tengo un script que cambia el wallpaper, que es así lo tengo llamado, como wallpaper. Cuando se ejecutan de esta manera, lo que sucede es que el shell de Korn, o no más bien, sino que el script se ejecuta en un subshell, o sea, no se ejecuta directamente desde su origen. Para que me entiendas, este es el manual. Lo poco que voy aprendiendo de este shell es porque me estoy tomando la molestia de traducirlo al español, porque la verdad tiene cosas muy interesantes. Esto lo estoy traduciendo o transcribiendo con LaTeX. Pero bueno, regresando al punto, como te decía, cuando se ejecuta un script a través de su nombre, lo que pasa es que crea un subproceso ejecutando las tareas o acciones con las cuales fue programado el script, a diferencia de cuando se ejecuta a través del dot, que es este funcionamiento que vemos en el inciso A, es tal y como funciona la función que está integrada en el shell de Korn. Y este es el proceso, o este es el procedimiento de cómo se ejecuta un script cuando es llamado a través de su nombre. En términos generales, de acuerdo a lo que he leído, es que, si te puedes dar cuenta, este proceso o este procedimiento del inciso A es más directo, más rápido, ya que no crea un subproceso para poder ejecutar las actividades. Esto es en cómo se caracteriza la función
del shell comparado a cuando se llama ya sea un script o un ejecutable. Otra de las particularidades de las funciones es que si existe un script o un ejecutable con el mismo nombre, la función siempre va a tener prioridad. ¿Qué otra cosa te puedo mencionar? Ya. Cuando se ejecuta, o más bien cuando uno empieza a definir las funciones, lo más obvio podría ser añadirlo al perfil de inicio de sesión. Al perfil de inicio de sesión. Acá. O al del entorno, que vendría siendo KSH cat.shrc. Por ejemplo, al de inicio de sesión, ya sea al perfil de inicio de sesión o al del entorno. Sin embargo, lo que sucede con estos dos archivos, uno puede optar por estos porque la mayoría de los shells tienden a leerlos. El perfil de inicio de sesión, tal como lo dice su nombre, el shell lo lee cuando carga la sesión de Jorge, o para el uso interactivo vendría siendo el del entorno, que es este que acabo de mostrar en este momento. Uno podría optar por utilizar esos dos debido a estas razones que te acabo de mencionar. Sin embargo, el problema que yo veo es que durante el uso de los scripts, estos mismos no van a poder leer esos archivos. Es decir, que mientras tú crees un script X, y si ahí mismo defines las funciones, no van a ser capaces de leerlo. Y eso es con lo que resalta o tiene énfasis el uso de este shell de Korn. Es que tus funciones no tienes que definirlas explícitamente dentro de tu script, sino que las puedes definir externamente. O sea, tú llamas una función dentro de tu script y el shell de Korn va a ser capaz de ubicar donde hayas tú guardado esa función y la leerá como si fuera un ejecutable del sistema, por decir un ejemplo. Esa es la ventaja del uso con las funciones de el shell de Korn. Otro problema que yo veo en el uso de las funciones, en el caso de que decidas definirlas en el archivo de entorno o en el archivo de inicio de sesión, es que si llegas a obtener bastantes funciones, con el paso del tiempo vas a tener tu archivo muy grande, que podría sobrepasar, no sé, de las 100 líneas, 200 líneas. Incluso he llegado a ver algunas configuraciones, algunos dots, donde sus archivos llegan a tener hasta 500 líneas de todas las funciones que llegan a tener. Esto se podría, no sé, al menos yo siento que se podría tener un desorden, porque de tantas funciones que tienes tendrías que buscar ubicarla dentro de tu archivo y saber dónde se encuentra y modificarlo en caso de que tú quieras. Y anteriormente, cuando las computadoras no eran tan potentes, pues tener un archivo bastante largo llegaba a sobrecargar o tardar el shell en leer dicho archivo. Ahorita con las máquinas modernas pues ya no sucede.
pero eso llegaba a suceder. Pero bueno, ya creo que ya eché mucha introducción. Vayamos al grano. Entonces, con el shell de Korn, esta es la versión que yo tengo. Como te decía, es el shell de Korn de la versión del año 93. Esta es independiente a, por ejemplo, es independiente a la versión portable del shell de Korn de OpenBSD, a la de Mir, MKSH, LOKSH, que a su vez es un port de este shell, y este es el shell que yo tengo instalado. No me aparece acá como instalado porque estoy usando la versión vinculada estáticamente. Esta es la versión de AT&T, la versión 93, la que estoy hablando en este momento, y de la cual estas características que te estoy mencionando son exclusivas de este shell. Si yo cambio, por ejemplo, a OKSH, me va a aparecer un mensaje, el siguiente, porque no reconoce esta parte y no reconoce la sustitución de parámetros en la cual yo tengo definido para mi prompt. Esta parte que ves acá corresponde a una sustitución de parámetros. Viene siendo parecido a, por ejemplo, el uso del comando sit. Acá le estoy indicando al shell que de mi directorio actual, si se trata de mi directorio home, lo sustituya por este carácter, que viene siendo el como lo hacen otros shells, por ejemplo bash, de sustituir lo que vendría siendo mi home. Este shell de OKSH no reconoce esta parte de la sustitución de parámetros. Si cambio a LOKSH, sucede lo mismo. No reconoce la sustitución de parámetros. Me parece que en bash esto sí funciona. Lo mismo me sucedería si yo cambio a MKSH. No lo tengo instalado en este momento, pero sucedería lo mismo. No reconoce la sustitución de parámetros. Si yo cambio a bash, no reconoció cómo tengo yo definido mi prompt. Así es como tengo yo definido mi prompt. Y eso sería en lo que respecta a bash. Bien, entonces voy a salir. Estoy escribiendo exit porque mi atajo de control D no funciona debido a que yo explícitamente lo puse así en mi configuración para que en caso de que yo presione las teclas accidentalmente, no me salga yo de un proceso en el cual esté yo trabajando un trabajo importante. Bien, eso es en lo que respecta a la sustitución de comandos. En lo que respecta a las funciones, lo que se recomienda es añadirlo, o más bien definir una variable global en el archivo de inicio de sesión. Yo lo tengo así, te lo voy a mostrar en este momento. Este es mi archivo de inicio de sesión. Y como te puedes dar cuenta, ¿dónde está? Acá lo tengo. Se defines dónde vas a guardar tus funciones. Y esto mismo, o este path, lo añades a tu path de ejecutables. Como puedes darte cuenta, lo tengo acá.
acá tengo donde va a encontrar los ejecutables, ya que como mencioné anteriormente, las funciones van a tener cierta prioridad en la ejecución de algún programa. Entonces es básicamente hacer esto, añadir en primer lugar donde va a estar ubicado el directorio donde vas a tener tus funciones, porque las funciones se guardan de forma similar a como lo harías con tus scripts, con la particularidad de que no tienes que definir un shebang para ejecutarlos. Esto es para las funciones. Ahora, yo tengo las siguientes funciones en mi directorio: local fun. Estos son las funciones que yo tengo definidas para mi uso. Si te das cuenta, cuando te mostré la versión que tengo de mi shell, utilicé esto porque es una función que yo tengo. ¿Qué tiene ese contenido? Tiene esto. A ver. Esta es la función. Las funciones se guardan como lo son, como una función, la semántica de una función. Y algo importante a tener en cuenta es que deben de tener el mismo nombre. Si te das cuenta, es el nombre de la función y el nombre que debe tener para que la encuentre. Mi prompt, ¿dónde lo tengo? Acá está. Este es tal y como lo tengo, y es tal y como me lo está mostrando en este momento. Es una función. Si te das cuenta, esta semántica corresponde a la semántica de una función escrita en POSIX, y esta semántica es a cómo se maneja en Bash, si mal no recuerdo también en ZSH, y obviamente es como se manejaría o se maneja en el shell de Korn. Entonces, esto es lo que yo te podría mostrar en lo que respecta al uso de funciones. La verdad, tiene muchas ventajas el usarlo de este modo. Como te decía, si tienes la oportunidad de checarlo, te vas a dar cuenta que es con el paso del tiempo y mientras te acostumbras, le vas a encontrar mucha funcionalidad al uso de las funciones, porque como te decía, si tú escribes un script, el contenido que tengan tus funciones no lo tendrías que escribir dentro del script, sino que simplemente escribes tu script y de forma externa lo declaras dentro de tu script como si se tratara de un comando o un ejecutable externo, como por ejemplo acá. Esto es para checar los manuales. Si yo te muestro, esto es lo que tengo. Así es como lo tengo. Y si yo escribiera un script para que me mostrara, por ejemplo, un manual, yo escribo el contenido de cómo se va a ejecutar, y dentro del script simplemente lo llamo como lo tengo acá, como manual, como man. Y entonces el script lo va a leer y va a ubicarlo en esta parte del pad en donde yo tengo definidos estas funciones. Entonces, esto es lo que yo te puedo comentar respecto a cómo funcionan las funciones. Y bueno, pues espero que te sea de utilidad.
Otra característica interesante de el shell de Korn es que cuando se instala a través de xpps install, a ver, déjenme acordarme, -r files ksh. Cuando se instala, instala también este programa, shcomp. Estas son funciones que ya anteriormente les comenté cómo se comportan o cómo es el funcionamiento de las funciones. Estas son interesantes, son bastante interesantes. Esta de dirs muestra un árbol de directorios que se van guardando a través de este programa, o más bien de esta función que se llama push. Con esta función se van agregando, se van guardando directorios. Hagan de cuenta que es como un portapapeles, pero de directorios, mediante el cual se puede cambiar rápidamente. El funcionamiento es casi similar a el que les mostré cuando les expliqué la de la variable de cdpat. Es similar el funcionamiento que tiene esta función. Esta otra función tiene la particularidad de que va eliminando directorios que fueron guardados en, entre comillas, el portapapeles que utiliza esta función de dirs. Entonces, resumiendo, dirs es como un portapapeles donde se van guardando directorios, en el cual se van guardando a través de esta función que es push, y pop es para eliminar los directorios que han sido guardados. Este otro de man, no recuerdo bien, o más bien no he terminado de entender su funcionamiento. La verdad, les mentiría si les digo algo. Diría yo, me parecería yo al youtuber favorito de ustedes. Diría Satieladas si empiezo a inventar cosas. La verdad, ¿para qué mentirles? No he leído bien o no he terminado de entender cómo funciona esto. Y este otro de cd, autocd, es funciona de que ya no es necesario escribir cd e indicarle el nombre del directorio al que se quieren dirigir, sino que simplemente escriben el directorio al que se encuentran, pero debe de estar debe de existir en el directorio en el que se encuentran en este momento. Por ejemplo, si yo tuviera activada esta función de autocd, no tendría yo que hacer, por ejemplo, si me quiero cambiar al directorio de descargas, no tendría yo que hacer esto, download, sino que lo único que tendría que hacer es esto. Le doy enter y en automático cambiaría o entraría yo a este directorio. En este momento no lo tengo activado y por lo tanto me indicó eso de que el directorio no existe. O más bien, este argumento que interpretó el shell no se puede ejecutar porque es un directorio. Entonces, así es como funciona estas funciones que vienen incluidas al instalar el shell de core de la versión 93. Pero regresando a lo que les quería yo explicar. Este binario sirve para convertir scripts en algo aproximado a lo que sería un ejecutable binario. Es decir, si ustedes tienen un script, a ver, por ejemplo, tengo varios, y ksh, cd,
scripts varios y KSH. Bien, acá yo tengo un script que yo transcribí o lo cambié de POSIX a la semántica que se maneja al escribir los scripts de KSH. ls-medio L. No lo encuentro. Ah, es este. Este es el script que les comentaba. Yo no cambié mucho, sino hice algunas modificaciones en las funciones del script. Le cambié el shebang a KSH en lugar de SH, que sería POSIX, a KSH. Cambié la sintaxis de cómo se manejan las funciones y algunas otras cosas que fui cambiando. Pero bien, aprovechando que abrí este script, cuando les mencioné lo de las funciones, por ejemplo, si yo tuviera esta función en mi path, que es el que tengo en este directorio, local func, si esta función yo la tuviera dentro de este directorio, no sería necesario declararlo explícitamente, sino que yo simplemente llamaría a la función con su nombre, deps, y este script sabría a qué me estoy refiriendo, porque el shell de core entiende e identifica que este nombre corresponde a una función que está guardada en este path. Y esto no funcionaría con otro shell, llámese bash, zsh o ksh o dash. No lo interpretarían como una función externa. Pero bien, retornando a lo que les quería yo explicar. Este binario lo que hace es que puede convertir este shell script, a un lenguaje en código binario, que el shell interpretaría mucho más rápido a como está escrito en este lenguaje que una persona puede interpretar. ¿Cómo se puede hacer esto? Revisando el manual. Revisando el manual del programa de shcomp. Si ustedes tienen este shell, si ustedes escriben esto, les va a decir que no encuentra el manual. Lo que tienen que hacer es escribirlo de la siguiente forma: shcomp man. Esto que acabo de mostrarles está relacionado con lo que les había yo comentado del funcionamiento de algo más o menos así entendí del funcionamiento de este manual. Es como que un manual interno del intérprete de shell. Como podemos darnos cuenta, nos está indicando que este programa, este binario, lo que hace es compilar un shell script. Y su modo de utilizar, como pueden darse cuenta, no es tan difícil de entender. Simplemente hay que indicarle, hay que utilizar el nombre del binario, pasarle alguna opción. Acá tenemos las opciones disponibles. Indicarle el script que queremos convertir y el nombre que le queremos dar.
Lo que podemos hacer en este caso de este directorio es convertirlo, sería shcomp, indicarle el binario, el script que queremos convertir. En este caso es el que les había indicado, que es este, el nombre del script, y darle un nombre con el cual queremos reconocerlo. Por fines prácticos voy a darle el mismo nombre, simplemente agregándole la extensión de bin para entender que se trata de un binario. Y listo. Ya tenemos convertido nuestro script en un, ¿cómo podríamos llamarlo? Como que un semibinario, porque a partir de instrucciones escritas en Shell Script hemos creado un script, digamos, se podría decir que híbrido a lo mejor, y ya lo tenemos acá. Si se dan cuenta, a pesar de que fue el mismo script o el mismo contenido, cambió en tamaño, no mucho, pero cambió relativamente, un poco más pequeño, y este lo podemos ejecutar con nuestro shell, que en este caso tiene que ser necesariamente el shell de Korn de la versión 93, porque solamente él puede interpretarlo, interpretar el código. Si yo pongo, por ejemplo, cat, este es el contenido del script que acabo de mostrarles anteriormente, pero si yo pongo esto, me arroja todo esto. Lo arroja en este, así de esta forma, porque corresponde a el cambio o modificaciones que hizo. Entonces, para poderlo ejecutar, va a ser necesario usar nuestro shell, que en este caso el shell de Korn. Si ustedes lo van a programar si ustedes lo van a programar para ejecutarlo a través de un atajo de teclado, necesariamente tienen que tener definido el shell que ustedes van a utilizar como KSH. Si ese es su shell, solamente así van a poder ejecutar este tipo de scripts híbridos. Otra característica del shell de Korn es el uso de sus alias. Hay una una característica que es la siguiente: man_ksh. Es el seguimiento de alias. Es el de seguimiento, ese es track al. El seguimiento de alias lo que hace es que ejecuta más rápido los alias. Esta es una característica única de este shell, porque como podemos ver en el manual de Bash nos encuentra esta función o esta particularidad. No devuelve nada. ¿Qué hace esta función? Lo que sucede es que, como lo mencioné anteriormente, es que a través de esta característica se puede acortar el tiempo que tarda el shell en invocar los comandos que se hayan definido para el alias. Esto podrá sonar quizá algo complejo de entender, sin embargo no tiene mucha ciencia. Simplemente es que el uso de esta función, ¿cómo se os explico? Es muy rápida comparada con otras.
Quienes hayan utilizado el shell de Korn se han dado cuenta que cuando se utiliza un comando, y esta particularidad no es exclusiva únicamente para los alias, sino que también sirve para cualquier tipo de comandos. Cuando yo hago, por ejemplo, bis y quiero abrir algún archivo, no, a ver, es más fácil explicarlo con lo siguiente. Si yo quiero escribir, por ejemplo, XBPS, quiero consultar un paquete, al haber pulsado yo el tabulador, expande el path absoluto de donde se encuentra este ejecutable, que en este caso es XBPS Query. Quizá al principio pueda parecer molesto o no, nada práctico el que tengas todo el pad, porque a lo mejor están acostumbrados a que siempre cuando utilizan un comando sea el puro comando y después lo que sería la orden, ¿no? que quieren utilizar. Sin embargo, con el shell de bash, con el shell de KSH no sucede eso, sino que siempre va a ser o va a expandir todo lo que tengamos en donde tengamos el ejecutable o el script que queremos abrir. En este caso, por ejemplo, un script que yo tengo para mis wallpapers, que es expande el path absoluto. Esto que vemos acá corresponde al seguimiento de comandos y alias que maneja el shell de KSH, que tal y como se los mencioné hace unos momentos, es esto. Es justamente esto. ¿Dónde se define? Por general, bueno, yo lo tengo definido en mi archivo de perfil de inicio de sesión. Lo tengo al inicio. Acá está. Tal y como lo puse acá en la descripción. Lo que crea es alias de seguimiento para los comandos que se ejecutan. No necesariamente tiene que ser un alias como los que estamos acostumbrados a utilizar, sino que internamente crea un alias para los comandos que se ejecutan y para que el shell ya no vuelva a buscar nuevamente en el path, porque cuando tenemos definidos varios, por ejemplo, estos que yo tengo acá, tengo en mi path local, tengo un path para unas funciones y para el path del sistema, que si nos damos cuenta, esto es lo que tengo yo en mi path. Echo. Tengo todos estos directorios. Algunas personas, y me ha tocado ver en algunos dots, es que no tienen esto, sino que tienen más directorios donde tienen ejecutables, scripts y demás. Entonces el sistema tiene que ir buscando directorio por directorio para encontrar lo que se desea ejecutar. ¿Qué sucede con el shell de Korn? Es que cuando uno ejecuta un programa, volvamos a lo anterior que les decía. Por ejemplo, yo ejecuto mi script. Lo que sucede es que el shell ya no vuelve a revisar en qué directorio se encuentra ubicado este script, sino que ya sabe y como que ya tiene, como bien lo dice la descripción de esta función, ya tiene un alias definido en donde lo tiene ubicado. Por lo tanto, si nos vamos a milisegundos de búsqueda, porque eso es lo que demora un sistema actual en ejecutar comandos, los milisegundos ya son mínimos o
quizá podría yo decir que prácticamente ya no son milisegundos, sino que los ejecuta en automático, porque ya sabe o ya tiene ubicado dónde se encuentra, en este caso, este script o un ejecutable, por ejemplo, XBPS install, ya sabe dónde se encuentra este ejecutable y por lo tanto, válgase la redundancia, el ejecutable lo ejecuta rápidamente. Esto mismo sucede también con los alias. Se pueden crear alias de seguimiento similares a estos que son del sistema y se ejecutarán de la misma manera. El shell, la primera vez que se ejecute, obviamente su funcionamiento será similar a como con otros shells, que tiene que buscar en el path donde se encuentra el ejecutable o el script y posteriormente lo ejecutará de acuerdo a los comandos que se tengan definidos. Por ejemplo, yo tengo esto en mi archivo de alias. Yo creé un alias de seguimiento poniendo lo que sería el path absoluto para que sepa dónde se encuentra. Lo que hago es que quito lo que sería la función original del programa. En este caso, por ejemplo, para ejecutar top, lo que hago es que no tome en cuenta el comportamiento original y defino cómo quiero que se ejecute. ¿Por qué? Para que, como lo dije hace unos momentos, el programa se ejecute siempre, o sea, considere que el funcionamiento original de top siempre va a ser ejecutar esto, tal y como lo hemos sabido desde un principio o anteriormente, cuál es la funcionalidad de los alias. Al poner esto como un alias -medio t, se hace un seguimiento, en este caso de bis, porque en este caso de mi editor de texto, porque generalmente lo utilizo muy seguido para editar, para abrir archivos, para modificar. Entonces necesito que siempre tenga el seguimiento de este programa. Esto que acabo de poner acá como alias -medio t es lo mismo a cómo se ejecutaría como el ejemplo que les había dicho de este script. O sea, que siempre tenga en mente su ubicación, porque siempre se va a estar utilizando. Esto es lo que yo he visto o son funcionalidades de las cuales me he percatado de este shell, porque estoy traduciendo el manual y poco a poco me voy empapando de la información que de este shell, que a mí personalmente me ha parecido muy buenas funcionalidades. Anteriormente yo era usuario de OKSH y me percaté que, a pesar de que el manual de, por ejemplo, de OKSH, y sería lo mismo con SH, es que la sustitución de parámetros no es no funciona con este shell, a pesar de que el manual de usuario los maneja. Acá podemos ver sustitución de este es de comandos. La de parámetros es cuando se utilizan las llaves. A pesar de que lo menciona la documentación, acá está la parte que les decía, la sustitución de parámetros no funciona. Algunas sustituciones, no funcionan. Por ejemplo, me percaté que esta no funciona, esta otra tampoco funciona, y me extrañó, porque si están mencionando en la documentación
debería de funcionar. Sin embargo, no funciona para nada. Mi prompt está utilizando una sustitución de parámetros. Estoy con el shell de Korn del año, la versión de 1993. Está utilizando esta sustitución más que nada en la tilde. La está utilizando. Y cuando cambio de shell a OKSH, no funciona. Podemos ver. El mismo shell lo está indicando que la sustitución no es posible. Y corresponde a esta parte. Estoy indicando que me cambie mi directorio actual. Que más bien que cuando me encuentre en mi directorio actual y se trate de mi home, lo sustituya por la tilde. Si yo cambio, por ejemplo, al directorio de void que lo tengo dentro de mi home, la sustitución no se lleva a cabo. Es decir, que nada más me muestre lo que sería una tilde seguido del directorio en el que me encuentro actualmente. Pero si me encuentro con el shell de KSH, la sustitución sí se lleva a cabo. Esto es lo que les decía, la sustitución. Si me cambio a otro directorio, hace la sustitución, pero con el shell de OKSH, MKSH y LOKSH no se lleva a cabo esto. Entonces, estas son algunas características que yo he notado con este shell en poco tiempo que llevo revisando el libro de este shell, y pues es lo que podría yo compartirte de cómo me ha parecido. Puede ser que suene que es bastante complejo, pero con la práctica y poco a poco y leyendo la documentación te vas a dar cuenta de que este shell tiene bondades que quizá para un usuario, y como lo mencionabas, para un usuario novel, un usuario principiante, podría ser complicado. Sin embargo, considero que de todo esto que te acabo de mencionar, las funciones es algo que, la verdad, mejoran tu productividad como en tu día a día, y que es algo que no pude encontrar con Bash cuando lo utilicé. A Bash lo utilicé aproximadamente unos 10 años y es algo que no encontré. Con KSH, MKSH, LOKSH he estado usándolos en un periodo relativamente corto, aproximadamente 2 o 3 años, y es algo que no encontré. Parte del ejemplo que te acabo de mencionar, por ejemplo, la sustitución de parámetros, es algo que me extrañó bastante que no funcionara, a pesar de que la documentación indica que es posible utilizarlo. Y entonces, como te mencionaba anteriormente en el mensaje de texto que te decía, que cuando se trata de una distribución, siempre, o al menos personalmente, he optado por utilizar las distribuciones madre, y para empaparme de cómo funciona la distribución. Y sería similar en este caso con el shell. Si quieres saber cómo funciona realmente todo el potencial que tiene este shell, pues obviamente irte con el origen, de dónde vienen todos estos forks o estos ports, y checarlo. Y es eso básicamente lo que estoy haciendo. Estoy leyendo el manual, está en inglés. Mi inglés no es tan perfecto, o sea, sí le entiendo algunas cosas, pero hay algunos tecnicismos que no termino de comprender, y por eso es que opté el traducirlo. Apenas llevo traducido 3 capítulos de 9, más otras secciones que son apéndices, y eso es lo que te podría yo mencionar respecto a este shell, que espero y te pueda servir.